Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de Voces de la Residencia, un espacio dedicado a compartir información valiosa sobre temas de la salud y reflexión sobre los retos que como médicos enfrentamos día a día en la práctica clínica. El día de hoy me acompaña nuevamente el Dr. Saúl Chavira para hablarles de un tema muy sensible y altamente debatido, y es el de la tanatología y la legislación sobre la eutanasia. Doctor Saúl, un gusto saludarte nuevamente. Gusto saludarte también, doctor Manuel, y un gusto saludar a la audiencia. Y por supuesto encantado de compartir una nueva emisión contigo y con muchas ganas de entrarle ya a este tema tan sensible sobre la eutanasia y el buen morir. Excelente, con toda la actitud, doctor Saúl. Y bueno, ¿qué te parece si iniciamos este tema hablando de un concepto intrínseco a la vida de todas las personas? Ese algo inevitable que tiene que ver directamente con la eutanasia, y me refiero a la muerte. Me parece bien empezar por ahí, Manuel. Pues como dices, la muerte va ligada a nuestro tema principal, porque precisamente el debate que existe en todo esto se centra entre el morir bien contra el morir de una manera penosa y poco digna. Y en este aspecto, hablar de la muerte nunca es sencillo, ni para los pacientes, ni para sus familias, ni para nosotros como profesionales de la salud. Y mucho menos cuando se trata de decidir cómo y cuándo debe morir una persona a nuestro cuidado. A veces siento, doctor Saúl, que como médicos hablamos mucho de salvar vidas, pero poco se habla de acompañar la muerte. Y aún así, no podemos negar que la muerte es una parte inevitable de nuestra práctica. Y creo que en esto que menciono recae en una idea que se ha incrustado mucho a través de los años, tanto en la población general como en el mismo gremio de los profesionales de la salud, donde la muerte se le ve como un fracaso profesional, como algo donde no tuvimos la capacidad para evitar, y no necesariamente tiene que ser así, pues al final la muerte también forma parte del proceso de vivir. De cierta manera nos educaron para luchar contra la enfermedad, no para aceptar cuando ya no hay nada que curar. Y en ese aspecto educativo tenemos mucha bibliografía donde se define la muerte, pero, ¿y sobre el concepto del buen morir? De ese, ¿qué sabemos, Manuel? Muy buena pregunta, doctor Saúl. ¿Qué es el buen morir? ¿Será lo mismo un buen morir para una persona hipertensa, sin complicaciones, que sufre un infarto cesando su vida al instante, que para aquel enfermo de cáncer cuyo proceso hacia la muerte va a ser lento, de muchos días de dolor intenso, de pérdida de funciones básicas como el poder ir al baño por su propia cuenta, por ejemplo? Yo creo que no. Yo creo que hay mucha diferencia entre la forma en que uno y otro llegarán a ese desenlace llamado muerte. Definitivamente no será igual para ambos casos. Un buen morir implica un final de la vida sin sufrimiento, con un acompañamiento humano y un respeto a la voluntad del paciente. Para mí, un buen morir significa que al paciente se le permita morir con dignidad y entender que la calidad de vida, incluso en los últimos días, importa tanto como la calidad de tiempo vivido. Toda la razón, doctor Saúl. Y así como nosotros, existen muchos puntos de vista sobre el significado del buen morir, y por ello han surgido ciencias que se encargan específicamente de estudiar a la muerte en el contexto clínico. Me refiero a la tanatología y a la tanatoética, que aunque suenan parecido, no son lo mismo. Y aquí aclarar a nuestra audiencia en qué consiste una y en qué consiste otra. La tanatología se encarga de estudiar el proceso de morir, ofreciendo apoyo psicológico y emocional, tanto al paciente terminal como a las familias, abordando aspectos médicos, psicológicos, sociales y espirituales. Por su parte, la tanatoética estudia la muerte también, pero bajo una lupa ética y moral, es decir, analiza los problemas o dilemas éticos y morales que conllevan al deceso de una persona. Y aunque ambas son herramientas que podemos usar en nuestro ver médico, es la tanatoética con su particular enfoque la que puede orientarnos a la toma de decisiones en torno a la persona que está próxima a morir. Y bueno, pasando precisamente a la toma de decisiones, yo me pregunto, ¿qué opciones tenemos como médicos para aquel paciente terminal que sufre? Aquel paciente con un pronóstico sombrío y condiciones de salud difíciles y penosas y que acude a nosotros con la intención de encontrar ayuda. Déjenme decirles que son varias las opciones, algunas legales prácticamente en todo el mundo y algunas otras no legales, salvo en algunos pocos países y con sus especificaciones y restricciones. Así es, Saúl, existen varias alternativas para tratar el sufrimiento de estas personas. Vamos a hablar de ellas pasando de lo básico a lo más complejo en cuanto a factibilidad y decisión se refiere.
La primera opción son los cuidados paliativos, que son un tipo de intervención terapéutica que no busca provocar la muerte ni prolongar la vida. Su única finalidad es el alivio del dolor y el sufrimiento del paciente para brindarle una mejor calidad de vida, lo que reste de su vida. Este tipo de terapia emplea principalmente fármacos para mitigar de manera escalonada los síntomas y malestares que presenta el paciente, desde el dolor hasta síntomas gastrointestinales e incluso psicológicos. Sin embargo, tienen límites. Muchas de las veces la intensidad de los síntomas, principalmente el dolor, sobrepasan estos límites. Cierto, los cuidados paliativos, como bien dices, tienen sus límites, y cuando su alcance ha sido superado, entran otras alternativas como la sedación paliativa, que es una terapia enfocada en disminuir el nivel de conciencia del paciente, o como su nombre lo dice, es sedar, con el objetivo de aliviar sufrimiento que no cede con otros tratamientos. Cabe mencionar que esta alternativa terapéutica tampoco busca terminar ni prolongar la vida. Su meta es mejorar la calidad de vida en los últimos momentos del paciente. Y aunque parece una excelente alternativa, doctor Saúl, la sedación paliativa también tiene sus límites, pero a veces en la práctica es difícil definir dónde se encuentran y se llega a un punto en que, lejos de ser un instrumento de ayuda, pasa a ser una terapia desmedida y carente de sentido, donde ya no importa si se mejora la calidad de vida o si se preserva la dignidad del paciente. El único interés que queda es mantener a toda costa la vida sin ningún beneficio. A este punto es al que llamamos encarnizamiento terapéutico, y es precisamente en estos escenarios donde disciplinas como la tanatoética han venido a impactar. Pasando a otra opción terapéutica, tenemos la voluntad asistida, que también se le conoce como ortotanasia. Consiste en un derecho que permite a una persona expresar sus deseos médicos sobre tratamientos para una enfermedad en fase terminal o incurable. La voluntad asistida se formaliza en un documento legal que básicamente es un consentimiento informado, donde se puede aceptar o rechazar procedimientos que prolonguen artificialmente la vida. Un ejemplo de este documento es lo que en algunos estados de la República Mexicana conocemos como RCP-3. Esta voluntad anticipada, cabe aclarar que no significa dejar morir a la persona o provocarle la muerte. Es una alternativa donde el paciente decide con antelación si quiere o no que se le apliquen terapias avanzadas para preservar su vida en condiciones clínicamente precarias. Y con esta opción terminamos de revisar las alternativas terapéuticas para el buen morir legales en la mayoría de los países, incluido México. Y ahora pasamos a la parte terrosa de este tema, doctor Chavira, la parte turbia y polémica, porque las siguientes opciones terapéuticas tienen un carácter prohibitivo y hasta penalizado en la mayoría de los países, y nos referimos al suicidio asistido y a la eutanasia. ¿Cómo ve? Efectivamente, llegamos a la parte sensible de esta práctica, doctor Galarza. Tanto el suicidio asistido como la eutanasia son dos temas que siguen siendo objeto de discusión entre la comunidad de la salud. Pese a los avances en bioética y la apertura de la mentalidad, aún siguen sin tener un consenso claro que permita el avance de su legislación en la gran mayoría del mundo. Y bueno, sobre el caso del suicidio asistido, comentar que pese a que tiene similitudes con la eutanasia, también cuenta con grandes y significativas diferencias en esta. Veamos. Tanto una como la otra tienen el mismo objetivo, el de terminar con la vida del paciente en sufrimiento. Y aunque también ambas son de carácter voluntario, puesto que es a petición del paciente, el suicidio asistido se diferencia de la eutanasia en que el médico actúa solo como un guía, un facilitador de medios para que el propio paciente sea quien termine con su propia vida. En efecto, doctor Saúl, el suicidio asistido no es lo mismo que la eutanasia. De hecho, en el mismo nombre está bien definido su significado. Al tratarse de un suicidio, indica que es el mismo paciente quien realiza el acto de terminar con su propia vida, pero sí, con la ayuda indirecta del médico. Ahora, la eutanasia, por su parte, consiste en que el médico termina de manera intencional con la vida de una persona que, a consecuencia de una enfermedad terminal, irreversible y en condiciones insoportables e indignas, le pide de manera voluntaria y reiterada que termine con su vida. Y en ese aspecto, entonces, la eutanasia siempre va a ser de carácter activa, voluntaria y directa. El problema con estas dos opciones de tratamiento está en el hecho de que ambas tienen el objetivo de acabar con la vida del paciente. Y aquí es donde todo se tuerce y se complica, puesto que entran en conflicto valores y se ponen en riesgo los principios bioéticos. De entrada, el principio hipocrático de
Primero, no hacer daño nos obliga a nosotros como médicos a preguntarnos si provocar la muerte, aún con intención compasiva, no constituye en sí mismo un daño. Este pensamiento lleva a que muchos colegas consideren que administrar una sustancia letal, por ejemplo, es una violación directa al principio de no maleficencia. Exactamente, desde esa perspectiva, la eutanasia rompe con el rol tradicional del médico como protector de la vida. Aunque el objetivo sea aliviar el sufrimiento, el medio utilizado, en este caso causar la muerte, puede interpretarse como el mayor daño posible. Sin embargo, también debemos reflexionar sobre el daño que representa prolongar una agonía innecesaria. ¿No podría considerarse una forma de maleficencia mantener tratamientos inútiles que solo extienden el dolor físico y emocional del paciente? Esa es la gran paradoja. El mismo principio puede ser interpretado de manera opuesta según el contexto clínico. Pero otro conflicto central es la autonomía. Cuando un paciente solicita la eutanasia, lo hace ejerciendo su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su proceso de morir. Y aún así, no es tan simple. La autonomía puede verse comprometida por múltiples factores como la depresión, el miedo, la presión familiar o una información incompleta. Si la decisión no es plenamente libre o informada, estaríamos hablando de una autonomía vulnerada. Además, incluso si el paciente es autónomo, surge la pregunta: ¿hasta dónde llega su autonomía frente a la conciencia y los valores del médico? Obligar a un profesional de la salud a participar en la eutanasia podría vulnerar su autonomía moral. Ahí se produce un choque de autonomías, la del paciente que desea morir y la del médico que considera que hacerlo va contra sus principios éticos y profesionales. Y en esto nos damos cuenta de que no es tan fácil decidir y que la bioética o la tanatoética no ofrecen respuestas absolutas, solo marcos de reflexión. Y estas dudas que llevan a debate son las mismas que encuentran las autoridades sanitarias en todo el mundo a la hora de decidir a favor o en contra sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Por eso que al día de hoy, en 2025, tan solo 10 países han hecho de estas prácticas una opción legal. Muy pocos países, Galarza, y por supuesto, México no figura entre ellos. La situación en nuestro país es que aún se sigue debatiendo en si terminar la vida de un paciente por compasión es una alternativa válida como atención al sufrimiento de estos pacientes. Tengo entendido que justo en este 2025 se aprobó la alternativa de voluntad anticipada en apenas 16 estados, incluyendo a Guanajuato, por cierto. Estamos hablando que ni siquiera se tiene consenso de una forma de tratamiento que está lejos de los objetivos del suicidio asistido y de la eutanasia. Y aún así, ya se ha sembrado también en este año la primera semilla de lo que podría ser a futuro la legalización de la eutanasia en México. Me refiero a la propuesta llamada Ley Trasciende, impulsada por una joven chihuahuense llamada Samara Martínez y que ha alzado la voz y la ha llevado hasta el Senado para que este tema ya no sea un tema de debate a nivel intrahospitalario, sino uno a nivel federal. Yo considero que, aunque muchos colegas tengamos posturas a favor, y me incluyo, aún hay mucho por debatir y esclarecer y delimitar para que tratamientos como el suicidio asistido y la eutanasia sean permitidos en nuestro país. En última instancia, estos temas nos confrontan con los límites de la medicina y con nuestra propia humanidad. Nos obligan a reflexionar más que a juzgar sobre cómo respetar la dignidad sin traicionar los principios que sostienen nuestra profesión. Coincido contigo, Manuel. Creo que el camino que queda por debatir sobre estos temas aún es largo, pero confío en que el razonamiento y la compasión lleguen a un acuerdo en común y permitan avanzar a la medicina en pro de la dignidad humana. Bueno, doctor Chavira, creo que con esto damos por terminado el episodio de hoy. Esperamos que la información y las reflexiones que hicimos sobre estos temas les hayan gustado y les hayan sido de interés. Doctor Saúl, nuevamente un gusto compartir otra emisión de este podcast contigo. Pues el gusto es mío, doctor Galarza. Siempre es un placer hablar al público de temas tan interesantes y esperando igualmente que lo que hablamos aquí les sea de su agrado y de utilidad para sus vidas. Bueno, pues entonces creo que es todo. Nos despedimos. Gracias de nuevo por escucharnos. Yo soy su amigo el doctor Manuel Galarza. Y yo soy su amigo el doctor Saúl Chavira Varela y nos vemos pronto, espero que no muy pronto, en esta última edición de Voces de la Residencia.